Este soy yo. Creo que es obvio que debo hacer cambios en mi vida. ¿Cuál es mi problema? Primero, soy una rata. Así que la vida es difícil. Y segundo, mis sentidos del gusto y del olfato están muy desarrollados. Huevos, harina, azúcar. Tiene un toque de vainilla. Oh, también un toque de limón. ¿Todo eso puedes oler? Tú tienes poderes. Hoy hablaremos sobre la película de Ratatouille. En el primer punto tocaremos sobre cuál es el punto central de la historia. Comencemos. Si yo te pregunto de qué trata la película de Ratatouille, seguramente me dirás que es de una rata que cocina. Pero si miramos el núcleo de la obra, el punto central es mucho más profundo. Habla sobre la democratización del talento y la lucha interna por la identidad frente a las imposiciones sociales. No es solo una película animada, es una historia sobre la dolorosa brecha entre lo que el mundo espera de ti y lo que realmente estás llamado a hacer. Piénsalo bien, la genialidad de Remy funciona como un catalizador que cuestiona a un sistema diseñado para excluir a los diferentes. ¿Cómo se justifica esto? En el constante rechazo que sufre, la sociedad suele priorizar el origen y la apariencia por encima de la verdadera capacidad y la pasión. Esto se ve claramente en el contraste entre los dos mundos, la colonia de ratas, que está enfocada únicamente en la supervivencia básica, y el restaurante elitista, obsesionado con el estatus y la apariencia. Esta polarización nos muestra cómo los entornos rígidos asfixian la creatividad al meter a personas en moldes inamovibles. Aquí entra la alianza entre Remy y Linguini. Es la metáfora perfecta. Demuestra que el éxito no es solo un logro individual, sino el resultado de la empatía y la cooperación. Pero, ojo, hay una crítica social demoledora. El sistema prefiere darle el crédito a un humano incompetente antes que aceptar una criatura considerada desagradable, posea una mente brillante y un gusto refinado. Prefieren la mentira cómoda antes que romper sus prejuicios. Para Remy, seguir su vocación existe un sacrificio enorme. Vive en constante tensión. Su familia lo tilda de traidor y los humanos lo ven como una plaga. Es un conflicto que nos lleva a todos a lo que alguna vez hemos defendido, un sueño contra la corriente. Y lo mejor es que el clímax no se resuelve con magia. Se resuelve con la aceptación de la propia naturaleza y la exposición honesta de su talento ante el juicio de los demás. El verdadero valor no está en el encajar a la fuerza, sino en transformar la percepción del mundo a través de tu autenticidad. En resumen, la cocina es solo el pretexto. La historia realmente habla de la libertad, el derecho a la vocación y la necesidad de derribar prejuicios culturales. Nos demuestra que el arte verdadero no necesita la aprobación de un sistema cerrado para conmover y perdurar, porque al final cualquiera puede cocinar, pero solo los intrépidos pueden ser grandes. Ahora abordaremos la relación entre la película y el título. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la película de alta cocina se llama Ratatouille? A primera vista parece solo el nombre de un platillo francés, pero guarda un ingenioso juego de palabras. Si miras bien, esconde la palabra rat, lo que significa rata en inglés. Desde el mismo título, la historia une una identidad de una especie marginada con el arte culinario más sofisticado, anticipando ese choque cultural y biológico que mueve toda la trama. Pero aquí aparece el primer gran enigma. ¿Por qué elegir Ratatouille? No es un platillo elegante de alta cocina parisina de restaurante Gustav. Históricamente es una comida campesina, un guiso humilde de vegetales. ¿Por qué la película sobre el lujo gastronómico llevaría por bandera un plato tan sencillo? Ahí radica su genialidad. El título encierra el misterio de la memoria afectiva. Nos sugiere desde el inicio que la verdadera grandeza del arte no depende del costo de los ingredientes, sino de su capacidad para conectar con nuestras emociones más puras. Y ese enigma se revuelve de forma magistral al final. En la famosa escena del crítico Anton Ego, el plato deja de ser solo el nombre de la película y se convierte en la clave de la redención narrativa. Es ese humilde guiso de verduras el que derriba la arrogancia intelectual de Ego, transportándolo directamente a su infancia y devolviéndole la inocencia. Ahora, en conclusión, la relación entre la película y su título es el acto de pura justicia poética. El nombre de la obra demuestra que algo asociado a lo marginal, como una rata o un guiso campesino, puede transformarse mediante el talento y el amor en el mayor triunfo del espíritu creativo. Gracias. ¿Qué realidades se están representando en la película que se encuentren en la sociedad? En la obra identificamos 5 grandes problemáticas del mundo actual. La primera es la opresión laboral y jerárquica, representada en la brigada de cocina, un sistema rígido y militar del siglo XVI,
que prioriza la rentabilidad y el prestigio sobre el bienestar personal del trabajador. 2. La exclusión social y xenofobia, simbolizado por la comunidad de roedores que encarna a las minorías inmigrantes que viven en la clandestinidad y enfrentan barreras invisibles que les impiden la movilidad social. 3. La brecha de género y machismo sistémico, encarnado en Colette. No, tú escucha, que te quede claro con quién estás tratando. ¿Hay más mujeres en esta cocina? Pues... Solo yo. ¿Por qué crees que sea? Porque la alta cocina es una jerarquía anticuada basada en reglas hechas por hombres tontos y viejos. Reglas diseñadas para que sea imposible que una mujer entre en esta carrera. Pero me tienes. ¿Cómo crees que pasó? Bueno, pues porque tú... Porque soy la más ruda en esta cocina. Trabajé duro para llegar hasta aquí y no pienso arriesgar mi carrera por un lavaplatos con suerte. ¿Oíste? Quien expone el techo de cristal en la alta cocina y la exigencia desproporcionada hacia las mujeres para ser respetadas en entornos masculinizados. 4. El capitalismo voraz versus la autenticidad artística. A través de Skinner vemos la explotación comercial de la marca Gusteau vendiendo la comida congelada, reflejo de cómo el mercado degrada el arte en mercancía masiva. Y por último, 5. El poder mediático concentrado, personificado por Anton Ego, cuyo juicio elitista puede consagrar o destruir a un trabajador, mostrando la vulnerabilidad del creador ante las élites. Explique qué valores se plasman en la película y dónde se representan estos valores. Basándonos en la teoría de los valores de Max Schiller, la película resalta 3 virtudes esenciales. 1. La perseverancia. Idea: la excelencia moral se forja mediante elecciones valientes ante la adversidad. La escena es cuando Remy queda aislado y en vez de huir por instinto animal, arriesga su vida en la cocina para corregir anónimamente la sopa arruinada por Linguini. 2. La solidaridad y lealtad. Idea: la verdadera ética social surge al reconocer nuestra independencia y trabajar por el bien común. La escena es en el clímax. Tras la renuncia del personal humano, la colonia de ratas se une organizada para sacar adelante el servicio del restaurante. Por último, la 3, la tolerancia y superación. La idea es aceptar al otro en su diferencia, es la cúspide del desarrollo moral. La escena es claramente donde Anton Ego prueba el ratatouille, conecta con su infancia, rompe sus sesgos elitistas y escribe una reseña que redime el talento venga de donde venga. Dice que la empatía y analice con ejemplos según el personaje favorito escrito. Según la definición de Daniel Goleman en 1925, la empatía es la capacidad de sintonizar la corriente emocional que fluye entre dos individuos para comprender sus motivaciones profundas. En este análisis, Remio, el personaje favorito, es un ejemplo fascinante de la empatía, especialmente en su relación con Linguini. Existe la conexión entre especies, ya que a pesar de ser una rata, Remy logra romper las barreras de prejuicio natural hacia los humanos. Él entiende que Linguini es un joven torpe, inseguro y sin un talento culinario propio, pero en lugar de juzgarlo y despreciarlo por sus limitaciones, reconoce su soledad y su necesidad de adaptación. También está la comunicación no verbal, en la que Remy desarrolla una forma de comunicación casi telepática con Linguini, tirando de su cabello. Esta acción demuestra que una empatía profunda, en la que él no solo cocina, sino que también siente la ansiedad de Linguini cuando éste está enfrente de una crítica o a un chef exigente, ajustando sus movimientos para ayudar a su amigo a ganar confianza. El entendimiento de conflicto ajeno, que es cuando Remy observa a Anton Ego, el crítico, él es capaz de mirar más allá de su arrogancia y comprende que el cinismo de Ego es nada más y nada menos que una barrera protectora. Al elegir preparar un plato que evoca a la infancia de Ego, la ratatouille, Remy demuestra una empatía superior, ya que logra identificar qué es lo que realmente necesita el otro para sanar, incluso cuando ese otro ha sido su principal amenaza. La empatía en la película es una herramienta de conexión humana. ¿Qué significa tener metas en la vida y en qué escenas de la película se reflejan las mismas? Tener metas es definir qué quieres lograr, quién quieres ser y qué pasos vas a dar para salir del piloto automático. Las metas nos dan un enfoque, nos dan motivos para levantarnos cada día
y la fuerza para resistir cuando las cosas se ponen difíciles. Las metas hacen que la vida sea más emocionante y nos dan un motivo para esforzarnos cada día. En la película Ratatouille, la ratita Remy nos enseña esto a través de estas escenas. La primera es no conformarte con lo fácil. Al principio, el papá de Remy le dice que las ratas solo sirven para buscar comida en las basuras y esconderse. Y Remy le contesta esto, que eso es sobrevivir y él quiere vivir. Esto nos enseña que tener una meta no es conformarte con lo que te toca, sino buscar lo que realmente te hace feliz. La segunda escena es el momento de la sopa, perder el miedo. Cuando Linguini arruina la sopa del restaurante, Remy cae a la cocina por accidente. Aunque sabe que los humanos odian a las ratas y que es peligroso, no puede evitar acercarse y arreglar la sopa con especias y crema. Esto significa que cuando tienes una meta que realmente te apasiona, encuentras el valor para hacer las cosas, aunque tengas muchísimo miedo. Explique qué es la envidia, la doble moral, la hipocresía y la mentira. De ejemplos de algunas escenas en la película. Número 1. La envidia. Es cuando te molesta o te da rabia que a otra persona le vaya bien y desearías tener lo que esa persona tiene o simplemente que ella lo pierda. En Ratatouille, el chef Skinner le tiene una envidia tremenda a Linguini. Cuando la sopa de Linguini es un éxito y todos los clientes lo felicitan, Skinner se pone furioso en lugar de alegrarse por el restaurante. No soporta que un chico que antes limpiaba el piso ahora sea el centro de atención. 2. La doble moral. Es cuando una persona dice que tiene ciertos valores o reglas, pero actúa de forma totalmente diferente cuando le conviene. Es tener una regla para los demás y una para uno mismo. En Ratatouille, el chef Skinner se pasa toda la película diciendo que hay que respetar el nombre y el legado del querido chef Gasteu. Sin embargo, usa la imagen de Gasteu para vender comida congelada y barata, como es la pizza y los burritos, solo para generar dinero. Dice respetar a su mentor, pero ensucia su memoria por negocio. 3. La hipocresía. Es fingir que eres amigo de alguien o que eres una persona buena o que sientes algo que en verdad no sientes. Es usar una máscara. En Ratatouille, cuando Skinner descubre que Linguini es el hijo de Gasteu y es el verdadero dueño del restaurante, actúa de forma súper amable. Le sirve vino, le sonríe y hasta lo trata como un rey. Pero por la espalda está intentando emborracharlo para sacar la información y buscar cualquier excusa para correrlo del lugar. La mentira. Es decir, algo que sabes que no es verdad con la intención de engañar a los demás para conseguir algo o evitar un castigo. En la película, al final, cuando el crítico Anton Ego pregunta quién cocina el delicioso platillo de Ratatouille, Linguini decide dejar las mentiras atrás y le confiesa toda la verdad, que el verdadero cocinero es una rata llamada Remy. Durante mucho tiempo le mintieron al mundo haciéndose creer que Linguini era el genio, cuando el mérito era de Remy. En este segmento abordaremos el punto número 9, enfocado en las 5 frases significativas de la película, las cuales condensan la profundidad filosófica y moral de la trama. Para profundizar en la primera frase, cualquiera puede cocinar, acudimos a la teoría de Max Scheler sobre la jerarquía de los valores. Esta premisa no es un mero eslogan, sino una propuesta de democratización del talento que se alinea con la meritocracia y el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada individuo, independientemente de su origen social o estigma biológico. En cuanto a la segunda frase, la reflexión de Anton Ego, el trabajo del crítico es fácil en muchos sentidos, arreglamos un poco, pero disfrutamos de una posición de superioridad, conecta directamente con la ética del cuidado y la responsabilidad moral analizada por Emmanuel Levinas. Esta en máxima evidencia la carga ética del ejercicio crítico, recordándonos que el juicio hacia el otro exige humanidad, empatía y el reconocimiento de la vulnerabilidad ajena antes que la frialdad analítica. Al analizar la tercera frase, no cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lugar. Se observa que esta aseguración corrige a Gusteau con un matiz ontológico relevante. Respaldado por el concepto de actitud y meritocracia, se visualiza que el talento es un suceso democrático en su origen, aunque requiere de su disciplina férrea y un contexto favorable para alcanzar su verdadera magnitud. Respecto a la cuarta frase, si te enfocas en lo que dejaste atrás, nunca podrás ver lo que tienes delante, la película propone una filosofía de desapego muy cercana a la resiliencia estudiada por Boris Cyrulnik.
Esta idea demuestra que el estancamiento emocional provocado por la nostalgia o el remordimiento actúa como un velo que impide la percepción clara de las nuevas oportunidades y el crecimiento personal constante. Finalmente, la quinta frase, debemos proteger nuestra alma pero no podemos cerrarla, resalta la importancia de la apertura al otro y a la experiencia. Bajo esta perspectiva, si bien la integridad personal debe ser preservada, la cerrazón intelectual solo conduce al aislamiento y a la pérdida de la capacidad de asombro ante la belleza humana y artística. ¿Cuál es la importancia o relevancia del diálogo de la película Ratatouille? El verdadero significado de cualquiera puede cocinar. La frase del chef Agustín Gustavo a menudo se malinterpreta. Como bien aclara el crítico Antonego, al final de la película el mensaje no es que todo el mundo sea un genio de la cocina o del arte, sino que un gran artista puede prevenir de cualquier lugar. Ejemplo, Remy es literalmente una rata de alcantarilla, al ser menos deseado en una cocina. Su éxito rompe con el estilismo tradicional de la cocina francesa, demostrando que en el talento puro y la pasión no entienden de prejuicio. B. Una carta de amor a la gastronomía y al realismo crítico. Pixar revolucionó la animación digital de la película, al tratarse no solo de comida, no un simple dibujo animado, sino de una forma de casi sensorial. Para lograrlo, los animadores trabajaron con chefs reales y artistas a clases de cocinas en París. Ejemplo de la sopa. En la escena donde Remy arregla la sopa que Linguini arruinó, el movimiento de las verduras, el cambio del color del caldo al añadir el condimento y la densidad del líquido fueron calculados con similitudes físicas avanzadas para que el espectador pudiera casi oler el plato. La película ofrece una de las reflexiones más honestas y maduras del cine sobre el papel del crítico en el arte. El monólogo del final del Antonego es estudiado en una de las escuelas de cine y periodismo por su lucidez. Al análisis de una acción fundamental, la cual es la revelación de la verdad por parte de Remy ante el equipo de cocina y el crítico Anton Ego. Desde la perspectiva de la teoría ética de Immanuel Kant, la decisión de Remy de confesar su verdadera identidad representa un acto de estricto cumplimiento del deber moral y de honestidad radical. El personaje comprende que el éxito construido sobre el engaño, que en este caso es la manipulación oculta bajo el sombrero de Linguini, carece de validez ética universal. Al exponerse al rechazo y al peligro, Remy prioriza la autenticidad de su arte y la transparencia sobre su propia seguridad física, alcanzando así lo que Jean-Paul Sartre denominaría la libertad existencial, que es asumir la total responsabilidad de sus actos sin escudarse en la mentira. En contraposición, esta acción dinamita los prejuicios sociales y la doble moral imperante en la alta cocina parisina. En conclusión, la revelación de Remy trasciende el ámbito gastronómico para convertirse en una lección magistral de integridad, demostrando que la verdadera grandeza y la realización personal solo son posibles cuando el individuo elige valientemente vivir y crear desde la verdad. Los problemas de comunicación que se presentan en la película Ratatouille entre los personajes y sugiere algunas soluciones para mejorar la comunicación según autores. Primeramente, resulta imperativo señalar el evidente conflicto surgido entre Alfredo Linguini y Remy, debido a la imposibilidad de emplear un código lingüístico compartido, lo cual genera graves malos entendidos.
esa conexión biológica que obliga a estructurar un sistema hiperactivo basado en tirones de cabello, cual carece de la presión necesaria para transmitir ideas abstractas o planificaciones complejas en largo plazo. Un claro ejemplo ocurre cuando Linguini intenta justificar su repentino éxito ante la prensa culinaria, atribuyéndose todo el mérito a él y excluyendo por completo los esfuerzos del pequeño roedor. Dicha actitud desata un quiebre por sentimiento mutuo, demostrando como la ausencia de mensajes afectivos que el vínculo de confianza que tenía se quiebre totalmente. Analizaremos las dos caras completamente opuestas en la película Ratatouille. Remy, el héroe que se desafía su propio destino, y el chef Skinny, el antagonista que representa el estancamiento y la mediocridad. Veremos cómo ambos personajes construyen el mensaje ético central de la película. Empezaremos con Remy, porque es el personaje más destacado. Remy rompe por completo el determinismo biológico, nacido siendo una rata, un animal asociado con la sociedad, pero su vocación inquebrantable lleva a buscar la excelencia en el arte culinario. No busca ni fama ni poder, busca crear desde la belleza. La teoría del héroe de cambio de Joseph Campbell, Remy es el protagonista ideal, cruza el umbral de su mundo conocido y utiliza su talento para transformar positivamente a su entorno. Además encarna la autenticidad existencial de Jean-Paul Sartre, demostrando que no nos define nuestra naturaleza al nacer, sino las acciones libres y conscientes que tomamos cada día. En el extremo opuesto tenemos al chef Skinner, el personaje menos agradable de la historia. ¿Por qué causa tanto rechazo? Skinner representa la corrupción institucional y la mercantilización en lugar de honrar el legado artístico de Gusteau. Decide explotar comercialmente la marca de su comida congelada. Su liderazgo se basa en explotación, en el hostigamiento y una envidia hacia el éxito ajeno. Siguiendo la teoría del liderazgo tóxico de Jean-Louis Blumer, Skinner utiliza su posición autoritaria para sofocar el talento de los demás en lugar de impulsarlo. No evoluciona, no autorreflexiona y se queda estancado en un modelo mezquino que destruye el clima del trabajo. En conclusión, la figura de Skinner es necesaria dentro de la narrativa para contrastar la nobleza de Remy. Mientras Skinner demuestra que el poder sin integridad conduce a la decadencia, Remy nos enseña que la verdadera grandeza reside en la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. La autoridad real no da un cargo, sino una integridad moral. Los componentes que conforman los elementos del lenguaje no verbal. En cuanto a dimensiones de la conducta no verbal y expresión facial, podemos observar que en los gestos este personaje evita el contacto visual directo, mira muy seguido al suelo ante figuras de autoridad y abre desproporcionadamente a los ojos, mostrando la esclerótica ante situaciones de estrés. ¿Qué significa esto? Bueno, que este personaje denota sumisión, inseguridad y el reflejo universal del miedo. ¿Cómo podemos sustentar esto? Bueno, Paul Ekman señala que las emociones humanas son universales y se manifiestan a través de configuraciones musculares faciales específicas que ocurren en fracciones de segundo, revelando el estado interno del individuo, más allá de su voluntad o de lo que éste quiera hacer ver a los demás. En cuanto a sus manos y palmas, podemos observar que muestra constantemente sus palmas abiertas y hacia arriba, y se frota o entrelaza los dedos con nerviosismo ante el estrés. Esto puede significar mucha honestidad y vulnerabilidad, como tratando de demostrar a los demás que no es una amenaza, mientras que el frote de manos funciona como un gesto adaptador para mitigar la ansiedad. Como sustento teórico, Alan y Barbara Pease proponen que la comunicación no verbal actúa como un lenguaje que revela intenciones ocultas. Gestos como el frote de manos actúan como un mecanismo de apaciguamiento para canalizar la ansiedad interna hacia el exterior. En cuanto a su postura corporal, se le puede observar un movimiento de brazos muy limitado, ya que mantiene los brazos pegados al torso, los hombros caídos y el peso corporal inestable, ya que cambia constantemente de un pie a otro. Esto significa un intento de reducir su tamaño físico para desaparecer o protegerse, donde denota falta de estatus y timidez. En contraste, su postura se vuelve rígida y firme únicamente cuando Remy asume el control de su movimiento. ¿En cómo podemos sustentar esto? Bueno, Flora Davis explora cómo el cuerpo funciona
como un sistema de transmisión de mensajes simbólicos. Sostiene que la postura no es un acto mecánico, sino una proyección de la actitud del sujeto ante su entorno y sus jerarquías sociales. En cuanto a su paralingüística o voz, se pueden observar un volumen bastante bajo, un tartamudeo constante y un tono que se vuelve agudo, bien conocido como gallos de voz. Esto puede significar una inseguridad y tensión física en la laringe provocada por el miedo. El tono define su falta de poder en el entorno laboral. Para poder sustentar estos argumentos, podemos utilizar como referencia que George L. Trager sostiene que las variaciones vocales no son accidentales, sino componentes paralingüísticos que codifican el estado emocional e intencional del hablante, de manera determinante. En cuanto a su proxémica, el grado de familiaridad y jerarquía, la gestión del espacio personal varía drásticamente según el interlocutor. Con Skinner, una figura de autoridad, respeta rígidamente la distancia social y se encoge cuando el chef invade su espacio vital, una evidencia de sumisión y jerarquía. Con Colette, que es su interés afectivo, transita de una distancia social tensa a una distancia tímida, relajando su corporalidad y orientando su torso directamente hacia ella. Con Remy, su lenguaje corporal transmite confianza y cooperación absoluta. La barrera proxémica desaparece por completo. Remy, en primera instancia, este personaje se define por poseer una agudeza sensorial extraordinaria y una pasión indomable hacia el arte culinario de alta gama. Su entorno de origen está constituido por una colonia de ratas de alcantarilla enfocada exclusivamente en la supervivencia básica, un espacio hostil para sus refinados intereses. En relación con su autoimagen, el protagonista se visualiza a sí mismo como un verdadero artista de la cocina, digno de crear platos excepcionales. No obstante, en contraposición, se percibe que el resto del mundo social lo considera una simple plaga portadora de suciedad y enfermedades. Los problemas principales que enfrenta surgen de la barrera biológica existente entre su especie y la sociedad humana, complicando su realización profesional de forma dramática. Bajo el mismo ámbito de idea, comparte con Linguini el deseo ferviente de pertenecer al prestigioso restaurante, consolidando una alianza cooperativa fundamental. Finalmente, se extrae una frase textual icónica de su propia autoría que determina su mentalidad: si te enfocas en lo que dejaste atrás, nunca podrás ver lo que tienes adelante. Auguste Busteau, siguiendo el marco de las ideas anteriores, se observa en este genio culinario una personalidad generosa y optimista, profundamente visionaria. El entorno del cual procede corresponde a la cúpula de gastronomía tradicional de París, habiendo alcanzado el máximo reconocimiento de dicho sector. Con respecto a la imagen propia, se concebía como un mentor accesible empeñado en democratizar el talento culinario mundial. Por otra parte, se evidencia que los demás profesionales de la industria le admiraban como una leyenda viviente, aunque críticos exigentes llegaron a subestimar su flexibilidad filosófica. Sus dificultades esenciales surgieron ante la pérdida de estatus tras una reseña despiadada, un hecho que desencadenó indirectamente su temprano deceso físico. En sintonía con Remy, mantiene una coincidencia absoluta sobre la convicción de que cualquier individuo es capaz de manifestar un talento artístico superior. De la misma forma, se localiza la máxima premisa que guió su existencia y que le define a la perfección: cualquiera puede cocinar. Alfredo Linguini. En relación con este joven se identifica un carácter sumiso, torpe y propenso a los accidentes cotidianos. Procede de un entorno precario marcado por la orfandad reciente y la falta de dirección laboral fija, creciendo en la experiencia técnica demostrable. La imagen mental construida sobre él mismo revela grandes inseguridades, catalogándose como un fracaso incapaz de mantener un empleo básico. Asimismo, se detecta que los trabajadores del restaurante le estiman únicamente en calidad de asistente de limpieza inepto y manipulable. Su
conflicto principal radica en la presión gigantesca derivada de ser el heredero legítimo del restaurante, asumiendo expectativas que superan sus destrezas reales. Posee aspectos en común con Remy en cuanto a la marginación inicial sufrida por ambos dentro de la cocina profesional francesa. En resumen, se destaca una declaración parafraseada donde admite su completa dependencia respecto a las habilidades de su pequeño compañero al confesar que él carece totalmente de talento para la cocina. Bajo una óptica analítica distinta, esta rata de gran tamaño demuestra rasgo agresivo, gran fuerza física y una desconfianza natural extrema. Su procedencia se ancla de forma directa en las zonas urbanas profundas, sobreviviendo a los peligros cotidianos mediante la rudeza corporal. Con base en su autopercepción, se define como el protector defensivo de la manada, encargado de asegurar los recursos alimenticios necesarios. En contraste, los miembros de la comunidad le estiman exclusivamente por su utilidad como guardián ante las constantes amenazas humanas externas. Sus problemáticas giran en torno a la dificultad extrema de asimilar conceptos de alta cocina, priorizando siempre la recolección rápida sobre el sabor refinado. Comparte con Emily y Django un arraigo profundo hacia las costumbres ancestrales de la colonia, rechazando cualquier contacto con el ser humano. Como sentencia definitoria, se rescata una breve frase textual, pronunciada con orgullo ante sus compañeros: no me hables de comida, no me hables de comida fina, yo como lo que encuentro. Emil, con respecto al hermano del protagonista, este destaca por una actitud bonachona, alegre y un apetito voraz insaciable. Su entorno cotidiano es la colonia familiar, adaptándose felizmente a las dinámicas de consumo masivo de desperdicios sin cuestionamiento alguno. En torno a su imagen personal, se considera un individuo conforme con su realidad biológica, desprovisto de ambiciones que rompan el orden establecido. Paralelamente, se visualiza que los demás personajes le traten como un pariente simpático, distraído e incapaz de guardar secretos de forma prolongada. El inconveniente primordial que padece reside en su incapacidad crónica para comprender la genialidad de Remy, limitando su comunicación con este. Tiene en común con los miembros de su especie la necesidad de alimentarse constantemente, manifestando un desinterés absoluto hacia la estética gastronómica. De este modo se identifica una frase textual propia que ilustra claramente su limitada perspectiva sensorial: la comida es comida, sabe a comida. Anton Ego, abordando ahora el célebre especialista, se constata una naturaleza fría, altiva, calculadora y rigurosa en extremo. Su origen se asocia directamente a los medios de comunicación de élite, ejerciendo un poder inmenso a través de la crítica escrita. La percepción que posee de sí mismo es la de un árbitro supremo encargado de proteger la pureza cultural francesa. Asimismo, la sociedad culinaria contempla con terror generalizado debido a su capacidad discursiva para destruir carreras profesionales completas. El problema sustancial del crítico radica en una profunda insatisfacción existencial nacida de la falta de sorpresas reales en el ámbito contemporáneo. Coincide con el protagonista en la búsqueda incansable de la perfección artística, desatando la mediocridad en cualquiera de sus formas. Como cierre de su evaluación psicológica, se expone su cita más célebre, que sintetiza una nueva filosofía: el mundo suele ser cruel con el nuevo talento, con las nuevas creaciones. Colette Tatou. En la misma sintonía, esta cocinera manifiesta su personalidad disciplinada, competitiva, asertiva y sumamente rigurosa con las normativas internas. Proviene de un ambiente laboral de alta cocina dominado históricamente por hombres, obligándola
a desarrollar un carácter defensivo rígido. Su autoimagen corresponde a la de una profesional de alto nivel que ha ganado su puesto mediante esfuerzo personal. Por otra parte, sus colegas masculinos la consideran una mujer talentosa pero intimidante, propensa a reacciones temperamentales firmes. Sus dificultades principales se desprenden de tener que instruir a Linguini, cuya al examinar al subjefe de cocina se detecta un comportamiento sombrío, reservado, eficiente y con un pasado aparentemente criminal. Su entorno previo incluye experiencias carcelarias inciertas que configuran un aura de misterio constante entre el personal de trabajo. En cuanto a su propia visión interna, se asume como la fuerza operativa confiable destinada a mantener el orden de la línea de preparación. En contraposición, los demás miembros del equipo le contemplan con un respeto temeroso, evitando indagar en los detalles de sus relatos personales. Los problemas que le afectan se reducen a la gestión constante del estrés diario, derivado del mantenimiento de las estrellas culinarias. Coincide plenamente con Lord-Rouse y Horst en su lealtad al legado operativo de la marca Gusteau por encima de intereses externos. En sintonía con sus relatos extravagantes se extrae una frase textual propia que ilustra su peculiar historia de vida. Estuve en prisión, robé un banco con un bolígrafo. Lord-Rouse. Siguiendo el análisis del equipo humano, este cocinero de carne se caracteriza por su docilidad, pragmatismo y obediencia técnica rigurosa. Su procedencia está vinculada al aprendizaje de base en cocinas comerciales de París, adaptándose a sistemas de trabajo de alta presión. Su imagen propia se reduce a la de un empleado competente que cumple órdenes específicas de manera precisa y oportuna. Del mismo modo, sus compañeros perciben como un integrante estable del engranaje organizativo, carente de intenciones de liderazgo directo. Su dificultad elemental estriba en el temor constante a cometer errores operativos que impliquen el despido inmediato del establecimiento culinario. Comparte con los demás empleados del local la incertidumbre total ante la llegada del nuevo propietario y los cambios administrativos ejecutados. Consecuentemente, se recoge un comentario parafraseado que lo define, manifestando siempre su disposición automática a seguir las directrices que dicte la jefatura. Mustafa, por su parte, el camarero principal de la sala, exhibe una conducta pulcra, servicial, nerviosa y estrictamente apegada a la etiqueta formal. Su entorno laboral es original al servicio del comedor de lujo europeo, donde las formas externas poseen una relevancia absoluta. Se define a sí mismo como el enlace fundamental encargado a garantizar una experiencia impecable a la contraposición. Los cocineros le ven como un intermediario ansioso que traslada presiones del comedor hacia el interior de la cocina. Su principal inconveniente se representa al gestionar el pánico colectivo ocasionado por las visitas de críticos exigentes, como Anton Ego, al establecimiento. Presenta rasgos compartidos con el resto del personal en su dependencia económica y emocional respecto al éxito comercial del negocio culinario. Finalmente, se selecciona una declaración textual propia emitida con desesperación ante el equipo. Ego está aquí. Repito, Anton Ego ha regresado al restaurante. Skinner. Para concluir este estudio de personajes, se visualiza en el jefe de cocina interino, con un temperamento codicioso, manipulador, colérico y profundamente egocéntrico. Su procedencia se remonta a los años de subordinación bajo el mando de Gusteau, acumulando resentimientos corporativos durante largo tiempo. En relación con su autoimagen, se considera el dueño legítimo del imperio comercial, destinado a lucrarse mediante la venta de alimentos congelados. Por otra parte, se demuestra con el personal subalterno le detesta en secreto por su tiranía obsesiva y falta de ética gastronómica. Sus contratiempos derivan en el descubrimiento de Linguini con despojarle el control financiero del prestigioso restaurante. Coincide con Anton Ego en su obsesión desmedida por descubrir el secreto detrás de los sorpresivos